Una visión que cambió nuestra comprensión del universo. La tabla periódica se le apareció a Mendeleev en un sueño. La misteriosa voz que había detrás del primer código de leyes del mundo. El código de Hammurabi proviene de un punto de origen muy avanzado. Y una inspiración que llega a dos inventores al mismo tiempo. Ahora se ha sugerido que tal vez, de alguna manera, haya algo físicamente en el aire. A lo largo de la historia, muchos de los pensadores más grandes del mundo han acreditado su genio a fuentes del otro mundo. ¿Pero de verdad pudiera existir una fuerza invisible detrás de estas mentes increíbles? ¿Una fuerza de origen extraterrestre? Estas personas están siendo influidas por seres superiores que guían a la humanidad. Millones de personas de todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Qué ocurriría si eso fuera cierto? ¿Nos ayudaron unos antiguos alienígenas a conformar nuestra historia? Y si eso fue así, ¿podría existir una fuerza inspiradora detrás de los grandes genios del mundo? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas. El factor genio. Tacoma, Washington, año 2002. Al salir de un bar con karaoke, Jason Paget, de 31 años, es brutalmente agredido por dos hombres y dejado inconsciente. Por fin, cuando se despierta, los doctores le dicen que ha tenido suerte por haber escapado de la paliza con solo un riñón magullado y un traumatismo en la cabeza. Pero durante los días siguientes, Jason comienza a ver el mundo de una forma totalmente nueva. Jason Paget no era matemático profesional. Había estudiado matemáticas siendo más joven, como la mayoría de nosotros, y jamás mostró interés por las matemáticas. Pero tras ser golpeado, veía ecuaciones matemáticas en todos lados a los que miraba y le parecía maravilloso. Había desarrollado algo llamado sinestesia, por la que en cierto modo veía todo el mundo en imágenes fractales, y luego se interesó mucho por estos fenómenos y comenzó a descubrir las matemáticas. Veía el teorema de Pitágoras en objetos que la mayoría de nosotros no nos dábamos cuenta, o ni siquiera veíamos esas cosas. Y lo encontró tan hermoso que decidió capturar todo en algún tipo de representación visual y empezó a dibujar todas esas cosas. Jason se convierte en la única persona en el mundo con la extraordinaria capacidad de dibujar a mano formas fractales complejas. Los científicos dicen que lo que pudo haber pasado es que el traumatismo cranoencefálico recolocó aleatoriamente la red neuronal de Jason, sacando habilidades de genio en algunas áreas. Cuando una persona tiene una lesión cerebral traumática, va a producir un shock en la manera en que está conectado el cerebro. Es muy posible que ante una lesión cerebral traumática, el cerebro la repare en cierta medida o haga una especie de compensación por los daños, posiblemente recolocando los circuitos neuronales. La historia de Jason Paget, aunque increíble, no es única. En Sioux Falls, Dakota del Sur, Derek Amato se golpeó la cabeza en una piscina y se transformó en un talentoso pianista, aunque nunca había tocado en su vida. En Massachusetts, John Sarkin, de 35 años, sufrió un derrame cerebral después de una operación y se convirtió en un artista famoso en el mundo. Y después de unos ataques epilépticos, Daniel Tammet se convirtió en un genio matemático y lingüístico, capaz de ver los resultados de los cálculos complejos e incluso aprender un idioma extranjero en cuestión de días. Pero si las lesiones traumáticas en la cabeza pueden dotar a una persona normal de habilidades de genio, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del genio?
Un genio, por definición, es una persona muy rara. Hay muy pocos genios en cada generación que hayan cambiado fundamentalmente la manera en que nos movemos en este mundo, y nunca llegaremos a un entendimiento completo del genio analizando el cerebro. Es posible que un golpe en la cabeza pueda desbloquear algo en el cerebro que haga que sea más receptivo a ideas, a conceptos y a una arquitectura real del universo que normalmente está reservada para los genios. Y si es así, esto puede darnos una idea o alguna pista de por qué un puñado de grandes pensadores en cada generación, con nombres como Einstein, Shakespeare, Da Vinci, Confucio y Platón, parecen ser responsables de muchas de las ideas visionarias que han formado el tejido de nuestra sociedad durante miles de años. La ciencia moderna todavía sigue anhelante por buscar respuestas, ya que fenómenos tales como el de Jason Paget contradicen la visión tradicional de que la genialidad es fruto del trabajo duro y de buenos genes. El genio tiene algo de hereditario, y lo sabemos porque podemos nombrar a muchas personas que han salido de familias famosas. Como la familia Bacon, en la que hay un montón de científicos famosos, o la familia Darwin. Así que a muchos genios les viene de familia. A lo largo de la historia se ven algunas características muy similares entre las personas a las que tendemos a llamar genios. Una es que los genios tienden a perseverar ante un montón de posibilidades. Muchos han tenido grandes desventajas cuando eran más jóvenes. Tal vez incluso les hayan alimentado para querer llegar a la cumbre de la creatividad. Pero tienen esa gran capacidad para recuperarse y seguir perseverando hasta lograr sus metas. En el genio por excelencia del siglo XX, Albert Einstein, se dan perfectamente estas características. Su motivación y curiosidad sin límites eran legendarias, pero su cerebro, físicamente, también tenía algunas cualidades extraordinarias que pudieron haberle permitido alcanzar un nivel más profundo de pensamiento. El cerebro de Albert Einstein, cuando murió en 1955, se guardó en formaldehído cerca de 50 años y no ha sido analizado en profundidad hasta hace poco tiempo. Una de las cosas que encontraron fue que tiene un cuerpo calloso más grueso, y esa es la banda de fibras que conecta los dos hemisferios del cerebro. Los científicos creen que el cuerpo calloso ayuda a comunicarse a las diferentes partes del cerebro y añade creatividad y pensamiento superior. Pero ¿son las características físicas del cerebro el único factor para determinar la inteligencia de una persona? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que puede existir una razón aún más profunda. Cuando nos fijamos en el cerebro humano, nos preguntamos si realmente tenemos el poder neurológico cerebral para ser tan genios. Y hay que pensar en todos esos inventos tan sorprendentes, y en algunos casos, solo en su concepción total. Así que algunos científicos han especulado que lo que hacen estos genios es grabar estas ideas que les llegan desde fuera. ¿Tienen los genios acceso a otro nivel de conciencia desde donde les envían las ideas? ¿O tienen la capacidad de la descarga durante sus sueños? Estas son las grandes preguntas de la humanidad, del universo. ¿Es posible que ocurra algo mucho más importante en la conciencia que en el cerebro físico? Es una posibilidad atractiva que revela las verdades más profundas sobre la naturaleza de lo que significa ser humano. Y si de hecho hay algo mayor organizado, esforzándose para dirigir el conocimiento humano hacia un resultado deseado. ¿Es posible que la genialidad provenga no enteramente de dentro del cerebro, sino también de alguna fuerza exterior al cuerpo? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la prueba de esto se encuentra analizando a los genios más tempranos del mundo
y escuchando lo que decían sobre cuál era la verdadera fuente de su inspiración. Museo del Louvre, París, Francia. Este museo alberga tal vez el texto legal más importante en el mundo antiguo. Esta estela representa al dios babilonio Shamash, hablando con el rey Hammurabi, y debajo de ellos, talladas en escritura cuneiforme, están las leyes que dieron a su pueblo. Se llama el Código de Hammurabi. Hammurabi, sin duda, fue uno de los grandes genios del mundo antiguo. Y por supuesto es famoso, no solo por ser un gobernante de la antigua Babilonia, también por crear lo que se denomina el Código de Hammurabi, el primer código de leyes escrito registrado. Es un documento primitivo comparado con los que tenemos ahora, pero contiene todo un sistema de gobierno y cómo se recaudaban los impuestos y diversos principios civiles, y el castigo más famoso, el ojo por ojo, que se ha modificado con los años, pero expone todo un sistema. El Código de Hammurabi comienza con un prólogo, en el cual el rey se jacta de sus grandes hazañas. Pero también escribe que el código se lo dictó el dios babilonio Shamash. El gran rey Hammurabi entró en trance y Dios le empezó a dictar este increíble documento y canalizarlo a través del gran rey Hammurabi, que hablaba con una voz diferente a la suya, con un lenguaje diferente al suyo. Todo viene de Dios. Y cuando Hammurabi despierta de su trance, los escribas se lo leen y no recuerda haberlo dictado. Todo vino de Dios y es brillante. Un detalle importante es que Hammurabi no reclamaba su autoría. Sabía que no era obra suya ni de su inteligencia. El sistema legal que nos llega a través del Código de Hammurabi es tan intrínseco a lo que entendemos como principios morales básicos de cómo dirigir una sociedad que gran parte de él aún se conserva de alguna manera en nuestro sistema legal moderno. Esto sugiere que el Código de Hammurabi proviene de un punto de origen muy avanzado. La historia que hay detrás del Código de Hammurabi no es única. En el mundo antiguo, momentos de genialidad, incluyendo creencias religiosas básicas y principios científicos, desde Grecia y Roma hasta la India y China, a menudo se dice que están inspirados por voces divinas. Pensemos sobre ello. Moisés, Abraham, Noé, los profetas, Jesús, un montón de leyes, normas, costumbres, tradiciones que tenemos se basan en individuos diciendo que algo ha sido informado por una deidad. Y no es solo la tradición judio-cristiana. Yo diría que en cada cultura hay muchas leyes que esencialmente llegan a la gente porque se dice que algo ha sido informado por un ser que no es de este mundo. Es posible que los más profundos pensadores de la historia no hayan determinado el curso de la civilización humana, sino que alguna fuerza externa haya guiado tal curso. Los antiguos astronautas estaban convencidos de saber la respuesta. De hecho, la palabra latina genius deriva del término geni, que significa criatura sobrenatural. En el mundo antiguo, la idea del genio tenía mucha más autonomía que en nuestra visión moderna. Los genios, que tenían vida propia, eran una especie de demonios espirituales que se te metían en la cabeza. Uno se relacionaba con los genios que eran la fuente de la brillantez. Uno se convertía en un canal, en un anfitrión, pero no era algo personal ni que diera grandeza al afortunado. Los griegos creían que estaban inspirados por las musas. ¿Y por qué un músico componía una melodía nueva? ¿Por qué un escritor narraba una nueva historia? El espíritu de una musa entraba en la persona e inspiraba la creatividad en esa persona. La palabra inspirar está relacionada con en el espíritu. Cuando estamos inspirados, nos sentimos plenos de espíritu y creamos esas cosas. En Alejandría, los egipcios fundaron lo que sería la mayor biblioteca del mundo antiguo
por erigir un templo a las musas, pidiéndoles que llenaran su biblioteca de sabiduría. Cuando decimos estoy buscando mi musa, estamos buscando la llave para poder abrir ese reino de creatividad que hay en todos y cada uno de los seres vivos. ¿Es posible que al alcanzar ese estado alterado de conciencia se entre en contacto con seres o con entes de otros reinos? Creo que esto es posible. ¿Podría ser que las fuerzas de inspiración que los antiguos atribuían a los dioses realmente emanan de una fuente exterior, como sugieren los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas? En el mundo antiguo, realmente se creía que las personas que tenían pensamientos especiales, una inspiración especial e ideas tipo genio, estaban influidas desde fuera y era algo que te llegaba a ti. Entonces, tienes que preguntarte si estas ideas no son, posiblemente, algún pensamiento que se está proyectando en tu mente, posiblemente generado por extraterrestres. Quizá todo esto justifica la creencia de que los genios se vieron directamente influidos por seres extraterrestres que les dieron mucha inspiración o el profundo conocimiento que luego fueron capaces de compartir con los demás. ¿Es posible que los genios del mundo antiguo, incluso los que hoy están entre nosotros, reciban su inspiración de fuerzas de otro mundo? Tal vez se pueda encontrar una prueba más explorando las enseñanzas hindúes que dicen que la sabiduría a menudo puede llegarnos en nuestros sueños. Madrás, India. En la primera década del siglo XX, Srinivasa Ramanujan, un joven matemático sin estudios especiales, sorprende repetidamente al mundo académico con teoremas innovadores. Incluso algunos de los mejores matemáticos del mundo se quedan desconcertados ante sus extraordinarias fórmulas. Pero tan asombroso como es su trabajo, también lo es el hecho de que estas fórmulas le vinieron en sueños. Afirmó que una diosa hindú conocida como Namagiri, le transmitió estos teoremas. Estos teoremas llegaron a ser conocidos como funciones modulares y aún hoy en día son la forma más avanzada de las matemáticas, de la que se valen los físicos que estudian la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Cómo alguien sin conocimientos matemáticos ve teoremas tan complicados en sueños? La historia de Ramanujan nos revela que la humanidad puede acceder al conocimiento fuera del cerebro. Eso plantea una interesante pregunta, ya que estudiamos el conocimiento más desde un punto de vista científico y para entenderlo mejor. ¿Qué tipos de conexiones y comunicaciones se están produciendo en el cosmos? ¿Qué otras conexiones existen ahí fuera? Creo que es una pregunta muy interesante para estudiarla. Las personas que tienen estas inspiraciones no es que las hayan sacado de su cosecha, sale del inconsciente, y el inconsciente es todavía un gran misterio. ¿Es solo nuestro inconsciente o es el inconsciente colectivo? ¿El auténtico genio podría ser producto de una mente universal del inconsciente colectivo? Los antiguos hindúes creían que tal almacén de conocimiento existía. Una fuerza universal que incluía cada pensamiento, acción, emoción o experiencia que cualquier persona haya tenido o tendrá jamás. Los occidentales más tarde lo han llamado el registro akáshico. Akasha es una palabra del sánscrito que significa cielo. Es algo a lo que se puede acceder por medio de la mente, del poder mental, a través de la longitud de onda espiritual. Para tener acceso a esa información que está ahí, que no está escrita, de alguna manera, tienes que ser capaz de estar en sintonía con esa frecuencia para poder conectarte.
¿Podría ser que la inspiración que poseen todos los genios es en realidad la habilidad que tienen para acceder a la sabiduría del registro akáshico o mente universal? Y si es así, ¿otros genios modernos adquirieron su conocimiento de un reino de otros mundos? Einstein recibió la inspiración de su revolucionaria teoría de la relatividad en un sueño. Friedrich August Kekulé descubrió la forma de la esquiva molécula del benceno durante un sueño en el que vio una serpiente persiguiendo su propia cola. Y el brillante químico ruso Dmitri Mendeleev literalmente soñó la tabla periódica de los elementos. Él, en este sueño, vio exactamente todos los elementos alineados. La tabla periódica se le apareció en un sueño, completamente formada. Al acabar el sueño, rápidamente la dibujó entera, y sigue siendo la misma que usamos hoy en día. ¿Es posible que una mente universal haya otorgado la genialidad a ciertos individuos a lo largo de la historia? ¿Y podría haber evidencia científica de este fenómeno? En la red de la investigación de la mente de la Universidad de Nuevo México, el neurocirujano utiliza una máquina para hacer magnetoencefalografías o MEG y así medir la actividad de las ondas cerebrales de una persona. Cree que esta prueba puede mostrar cómo la inspiración creativa se refleja en el cerebro. Bueno, André, ¿listo para comenzar? Tenemos 3 tareas que vamos a hacer con André y la primera es de vocabulario, la segunda papiroflexia y la tercera razonamiento inductivo. André, aprieta la mandíbula ya. Mientras el sujeto realiza estas tareas cotidianas, la máquina de MEG mide la actividad normal del cerebro. André, ahora mueve los ojos de derecha a izquierda. Ahora Jung tiene que comprobar que el sujeto tiene la mente despejada. André, ¿puedes cerrar los ojos y relajarte un momento, por favor? Cuando el sujeto relaja su mente, disminuye su actividad cerebral. Pero luego, de repente, la máquina de MEG detecta algo nuevo: las ondas alfa. Los científicos dicen que estas ondas cerebrales indican que la mente inconsciente está trabajando entre bambalinas, fuera de nuestros pensamientos conscientes. Se ha comprobado que las ondas alfa están asociadas al pensamiento divergente, a la manifestación de conocimiento creativo, y también se han asociado con la relajación del cerebro. Y esto es muy importante, creo, para que se manifieste la genialidad y esa capacidad de pensar ideas nuevas y útiles que nadie había concebido. Podría ser que a través de las ondas alfa, Ramanujan, Einstein y Mendeleev recibieron sus destellos de brillantez, o como los antiguos canalizaron la sabiduría de los dioses según se desarrollaba su civilización. Si es así, entonces, ¿de dónde cree la ciencia oficial que vienen estos pensamientos? Es la pregunta del millón. ¿Sabes qué es la consciencia? Esta pregunta crea confusión entre los neurocientíficos. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que es posible que lo que aparenta ser divino o inspirado por una luz y que inesperadamente aparece en las mentes de los genios podría venir no de la mente humana, sino de un mundo extraterrestre. En general, una y otra vez vemos una línea que sugiere que hay una conexión deliberada con nuestras mentes, que está guiando el progreso de la invención e innovación humana, según un guión predefinido para lograr alcanzar un objetivo deseado. Así que hay que preguntarse, ¿utilizan los extraterrestres de alguna manera este increíble volumen de conocimiento de la mente universal y luego lo dirigen a ciertas personas, en ciertos momentos, en el momento adecuado, y en cierto sentido supervisan la educación de las personas que están listas para recibir tal conocimiento? Si en realidad existe el registro akáshico, ¿podrían los extraterrestres usarlo para transmitir conocimiento con la intención de desarrollar nuestra civilización? Quizá la respuesta se encuentre analizando los avances de la ciencia y la tecnología que
que fueron logrados por varias personas simultáneamente en distintos lugares. Washington, D.C., 14 de febrero de 1876. Un abogado que representa a Alexander Graham Bell entrega en mano una solicitud de patente a la Oficina de Patentes de Estados Unidos, por lo que describe como un telégrafo armónico, un dispositivo que puede transmitir sonidos vocales. Sin embargo, Bell entregó la segunda patente presentada ese mismo día, por lo que llegaría a ser conocido más adelante como el teléfono. Generalmente, la invención del teléfono se atribuye a Alexander Graham Bell. Es interesante constatar que un hombre llamado Elisha Gray parece haber inventado un aparato similar, más o menos en la misma época que Bell. El invento de Bell tenía separados los dispositivos para hablar y para escuchar. El aparato de Gray tiene estas dos piezas conectadas, y lo cierto es que hoy en día los teléfonos son así. ¿Cómo es que dos inventores tuvieron la misma idea revolucionaria en el mismo punto de la historia? Nadie en el mundo había presentado tal patente jamás, y sin embargo se presentan dos el mismo día. ¿Esto podría demostrar que hay un registro akáshico? ¿Una mente universal que ciertas personas son capaces de aprovechar? Bell y Gray, los dos acusaron al otro de haberle robado la idea. Pero no hay disputa alguna en que ambos genios habían estado desarrollando independientemente el concepto del teléfono durante años. Esta increíble historia no es única. De hecho, la invención simultánea independiente suele ser sorprendentemente normal. A lo largo de la historia, ha sucedido este extraño fenómeno de varias personas descubriendo lo mismo casi al mismo tiempo, aunque estén separadas y no sepan lo que están haciendo las otras. En 1922, dos sociólogos de la Universidad de Columbia, William Ogburn y Dorothy Thomas, publicaron un documento académico titulado ¿Son los inventos inevitables? Sus investigaciones encontraron al menos 148 casos de invenciones simultáneas en las que los creadores sabían poco o nada del trabajo de sus rivales. Wallace y Darwin, independientemente, propusieron la teoría de la evolución. Y también el cálculo se descubrió independientemente. Varias personas descubrieron el oxígeno. Varias personas inventaron la tabla periódica. Es un fenómeno sorprendentemente común. Ogburn y Thomas concluyeron que si un genio con muchos inventos hubiera muerto al nacer, sus descubrimientos no se habrían perdido para la historia. Otros habrían hecho descubrimientos similares en la misma época. A menudo usamos la expresión de que una idea que está a punto de ser descubierta está en el aire. Algún concepto, algún experimento, está como en el aire. Pequeñas partes y piezas están flotando y alguien tiene que juntar todo para que se produzca el nuevo descubrimiento. Ahora se ha sugerido que tal vez, de alguna manera, haya algo físicamente en el aire. Hay algún tipo de información que la mente humana puede aprovechar para que algo así suceda. Es posible que el conocimiento colectivo del universo, lo que algunos llaman el registro akáshico, esté incrustado en la energía que nos rodea y aquellos a los que llamamos genios sean un puñado de individuos que tienen un mejor acceso a él. ¿Qué está pasando aquí? Son pensamientos abstractos complejos. No hablamos de algo que se va a inventar así porque sí. Algunos sugieren que se trata simplemente de un inconsciente colectivo, una especie de mente impersonal que compartimos todos. También es interesante la idea de que hay un efecto deliberado que está siendo promulgado aquí. Que los extraterrestres están trabajando a través de nosotros para implantar ciertas ideas y conceptos
Así que estamos en una cronología que prescribe la evolución humana, en la cual ciertos descubrimientos se hacen en momentos determinados. ¿Podrían ser los inventos simultáneos algo más que una coincidencia? ¿Algo más que el hecho de que los inventores trabajan con la misma tecnología básica? Y si es así, ¿existen seres de otros mundos tirando de los hilos, usando el registro akáshico para revelar información a los genios de la humanidad cuando se ajusta a su horario? Entonces, puede ser que estos académicos e inventores que trabajan sobre invenciones y problemas similares, de repente, sí, sintonizan simultáneamente con ese poco conocimiento e información que les falta y encuentran la solución. Y todo esto es porque entran en esa mente universal y sintonizan en el momento justo cuando hemos alcanzado ese nivel y estamos listos para arrancar esa pequeña manzana del árbol. Si realmente los extraterrestres están usando el registro akáshico para transmitir la sabiduría que perfila el curso de la civilización humana, ¿cuál es su agenda? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta se puede encontrar mediante la exploración de una de las innovaciones más importantes del siglo XXI. San Francisco, 9 de enero de 2007. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. En la conferencia anual Macworld, el cofundador de Apple, Steve Jobs, presenta lo que rápidamente se convertirá en uno de los inventos más emblemáticos en la historia moderna. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. And we are calling it iPhone. Con su elegante diseño y un gran marketing, el iPhone se convierte en una sensación, vendiéndose 500 millones de dispositivos durante los 7 años siguientes. Junto con el iPod, iMac y el iPad, el genio de Jobs revoluciona la sociedad moderna. Los inventos de Steve Jobs cambiaron nuestras vidas de manera significativa. Hicieron que el acceso a la información pareciera más fácil, pareciera más sencillo, pareciera más factible para la gente, que de lo contrario podría decir, no sé cómo funciona esta cosa. Cogió cosas complejas, como son un ordenador y un teléfono, y logró que personas normales y corrientes pudieran entenderlos y usarlos, cambiando así sus vidas. Pero como Da Vinci, Tesla y Einstein antes que él, Jobs creía que la inspiración para realizar estas invenciones innovadoras le llegó por algo tan profundamente sencillo como la meditación. El Centro Zen de Montaña Tassajara, situado en la Reserva Nacional Los Padres en California, es el monasterio budista japonés Soto Zen más antiguo de Estados Unidos. Fue aquí, mientras hacía meditación, donde Jobs piensa que recibió gran parte de la inspiración que transformó el mundo moderno. Steve Jobs encontró el budismo en sus primeros años de juventud y entendió que la contemplación, para él, era un aspecto importante. Repasando su vida y viendo lo que hizo, sin duda tuvo un gran impacto para él el recogerse, despejar su mente y darle un enfoque contemplativo a las cosas. Jobs cree que la meditación zen le permitió calmar sus pensamientos para aprovechar una fuente de inspiración que existía fuera de su cuerpo. Tal y como Jobs lo describió, tu mente sencilla se frena y ves una enorme expansión en el momento. Ves mucho más de lo que podías ver antes. Creo que lo que realmente estaba pasando es que era muy bueno para entrar en un estado de flujo de la conciencia. El estado de flujo es un estado alterado de la consciencia, pero es ese estado donde parece que se retrocede al pasado. Sentimos que somos un todo con lo que estamos creando.
Es posible que el genio de Steve Jobs no solo revolucionara nuestra tecnología, sino que también diera a la humanidad un modelo de cómo funciona la mente universal y cómo nosotros podemos alcanzar la iluminación a través de ella. Con el iPhone, Jobs inconscientemente recreó a pequeña escala lo que ya existe en el universo, una biblioteca de conocimiento colectivo a la que cada usuario está contribuyendo. Y si es así, esta tecnología nos podría estar enseñando cómo acceder a ese gran depósito de conocimiento cósmico llamado el registro akáshico, que algunos científicos ya están empezando a creer que puede existir rodeándonos a todos nosotros. La consciencia en sí misma, de hecho, puede ser un ente energético mayor, al que simplemente estamos accediendo, igual que a Internet. Nadie dice que todo el conocimiento de Internet está dentro de su smartphone, pero se accede a Internet a través de él. De la misma manera, tal vez lo que llamamos la mente subconsciente sea en realidad nuestra conexión con un dominio energético mayor, en el que las semillas de la filosofía, las semillas de la física, las semillas de las matemáticas y las semillas de la verdadera naturaleza de la existencia humana se ocultan, esperando a aquellos que son lo suficientemente brillantes y hábiles para aprovechar estos grandes misterios cósmicos. Hay muchos psicólogos y filósofos, científicos del conocimiento o neurocientíficos intentando responder a estas preguntas. ¿Dónde existen estos pensamientos? ¿Dónde existen estas ideas? Puedes observar mi cerebro y ver que estoy teniendo pensamientos, pero no sabes qué pensamientos son. No puedes explicar la naturaleza o la forma de esos pensamientos. Hay un debate acalorado sobre hasta qué punto la mente y el cerebro son la misma cosa, y tratar de entender ese rico flujo de conciencia interior es una de las cuestiones más interesantes en el campo de la filosofía de la mente hoy en día. ¿Es posible que el cerebro actúe como un receptor de la inteligencia cósmica que existe fuera de nuestro cuerpo físico? Y si es así, ¿esta supuestamente universal se comparte con otros seres en todo el universo? Tenemos nuestros cerebros y todo su funcionamiento, pero nuestra mente en realidad está en otra parte, en algún lugar que no podemos localizar. Entonces, si nuestra mente es parte de esta mente universal, parece muy posible que estemos siendo bombardeados e infundidos por todo tipo de pensamientos extraterrestres y ni siquiera lo sabemos. Pero si todos estamos conectados a esta memoria universal del conocimiento y los genios son simplemente aquellos a los que se les ha permitido echar un vistazo, ¿podrían los extraterrestres estar guiándonos hacia el día en el que todos estaremos completamente iluminados? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que la respuesta puede ser revelada examinando una reciente tendencia en la inteligencia humana. ...20 de julio de 1969... Cuando el módulo lunar del Apolo 11 aterriza en la superficie de la Luna, la humanidad da un enorme paso adelante hacia una nueva época. El genio de hombres como Wernher von Braun y otros científicos ha llevado a los seres humanos fuera de la Tierra por primera vez en la historia. El evento marca el punto culminante de una notable explosión de 150 años de duración del genio científico y tecnológico, como jamás antes se había visto en el mundo. A partir de principios del siglo XIX, con la Revolución Industrial, los dos últimos siglos han sido el momento más extraordinario de la historia humana. En tecnología hemos pasado de la energía del vapor a motores eléctricos, a sistemas de energía nuclear. En la ciencia hemos descubierto cosas como el electromagnetismo, la relatividad, la mecánica cuántica. En nuestra vida diaria, algo tan aparentemente pequeño como la teoría del germen de Pasteur, los antibióticos, la anestesia. Estos son grandes cambios en la tecnología, en la ciencia, en la medicina, en la vida cotidiana.
Los científicos dicen que tan rápido como se desarrolla nuestra tecnología, se desarrolla la capacidad intelectual de la mente humana. Los estudios revelan un aumento sorprendente de 30 puntos en la nota de promedio del coeficiente intelectual durante el último siglo. Algunos científicos atribuyen esta mejora a la mejor educación y nutrición, pero otros creen que puede ser debido a la evolución de nuestro conocimiento y a la posibilidad de acceder a nuestro genio interior. El conocimiento humano está en continua evolución. Siempre está cambiando. Ahora la mayoría de esos cambios son en realidad muy sutiles, muy graduales. Sin embargo, ha habido un par de ocasiones en las que se han producido importantes en la cognición humana. Además, podemos argumentar que la revolución de la información del siglo XX está llevando a otra mejora en la cognición humana. Este curioso aumento del coeficiente intelectual podría ser la prueba de que la humanidad se mueve lentamente hacia una nueva inteligencia colectiva. ¿Estamos todos gradualmente ganando más acceso al conocimiento del universo? Si es así, ¿podríamos eventualmente combinar el conocimiento colectivo de la humanidad con esta gran mente galáctica y en ese momento descubrir que los extraterrestres siempre nos han estado guiando? En los últimos 100 años hemos hecho avances, dado saltos y sobrepasado límites. Me refiero a los avances tecnológicos. Y creo que la razón por la que los encuentros y noticias sobre ovnis han aumentado es porque cualquier sociedad extraterrestre debería tener en cuenta si una sociedad alcanza un cierto nivel de tecnología. Te preguntas, ¿a dónde nos lleva todo esto? Y la respuesta parece ser que nos lleva al nivel de la mente de los dioses. Que vamos a pensar como dioses y tener una tremenda habilidad como divina, debido a que estamos aprovechando esta conciencia cósmica. Los extraterrestres podrían estar dándonos las herramientas que necesitamos para garantizar que esta evolución siga sus pasos. Y nos ayudan a guiarnos a través de esta espectacular y gran evolución humana. Mientras la humanidad progresa paso a paso y por medio de más y más conocimiento, gran parte de él logrado a través de la mente universal, parece ser que entonces, eventualmente, creemos una civilización que esté tan altamente desarrollada que estará preparada para ver a los extraterrestres cara a cara e interactuar con ellos como iguales, que es lo que yo creo que quieren que hagamos. ¿Qué inspira a los genios para alcanzar grandes alturas de creatividad? ¿Tenían razón los antiguos al pensar que algo fuera del cerebro es responsable de la brillantez? ¿Puede encontrarse la raíz de toda la sabiduría en el registro akáshico? ¿Una mente universal a la que nos dan acceso seres extraterrestres? No podemos descubrir la verdad hasta que los genios del mundo impulsen a la humanidad a alcanzar la verdadera iluminación. Y tal vez, solo entonces, estaremos preparados para reunirnos con nuestros antepasados alienígenas.